Em, Buenas tardes. Yo soy Guido Gaona, como comentaba ya Antonio. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente el acento me delata. No soy argentino, pero vivo acá hace aproximadamente un par de años. Soy el gerente general de Burson Marsteller Argentina, pero gracias a las oportunidades que Burson pues, me ha podido generar, he podido también trabajar en Colombia, en los Estados Unidos, por supuesto en México, ahora acá en Argentina, y a lo largo de todo este recorrido que he podido hacer a lo largo de los países y de nuestra región, pues digamos que el trabajo más interesante que he podido hacer y que he visto ha sido el tema de manejo de crisis. Y como ustedes saben, de pronto Burson es una de las consultoras internacionales que tiene pues mayor prestigio o mayor reconocimiento en cuanto a manejo de crisis se refiere, casi como que es el producto insignia de Burson. Entonces, hoy lo que quería yo platicar, un poco charlar acá, sin duda yo no me considero experto en esta materia que vamos a hablar hoy, y por eso es que quise ponerlo como tema a discutir o a conversar hoy, que es el tema de las noticias falsas o los fake news, que seguramente muchos de ustedes han escuchado en los últimos años, particularmente desde las elecciones en los Estados Unidos. El tema de las fake news ha cobrado mucha relevancia. Y hoy en día, al estar conversando con la gente en las empresas, con nuestros colegas especializados en comunicación o en asuntos públicos o en creación de marca o en reputación corporativa, este es uno de los temas que más preocupan, porque de pronto ya casi todos sabemos, casi todos tenemos noción del manejo de crisis. Cuando uno habla de un director o de un área de comunicación corporativa dentro de las empresas, ya tenemos noción de cómo de pronto al menos intentar manejar una crisis. Pero este tema de fake news, de las noticias falsas, es de tan reciente surgimiento y corre tan rápido a través de los nuevos medios digitales que realmente se conoce muy poco. Y hay todavía muy pocas prácticas, digamos mejores prácticas que hayamos encontrado para atajarlo, ¿no? Para tratar de controlarlo. Y por eso es que nada, o sea, yo lo considero relevante para charlar con ustedes. Sé que creo que tengo algunos minutos básicamente para plantearlo y me gustaría mucho también escuchar las opiniones de ustedes sobre el tema, cómo lo han vivido desde sus distintas plataformas, puede ser desde dentro de una empresa, a lo mejor alguna institución, algún organismo público, alguna ONG, alguna agencia, etcétera, cómo lo han visto ustedes, ¿no? Así que nada, yo quiero partir el tema de fake news poniéndoles un video. Es un video muy breve. Les pido de antemano una disculpa porque está en inglés, pero fundamentalmente el tema del audio, el tema del sonido y de la entrevista que van a ver es importante en este video. Quiero mostrarlo como un ejemplo de lo que es fake news, ¿no? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Bueno, abajo está la transcripción, por si alguno de ustedes no pudo ir siguiendo. Y por eso les decía yo que el audio era importante, ¿no? Porque realmente la voz cuando inicia el video, parece la voz del expresidente Obama. Habla en perfecta sincronía incluso, ¿no? Y después sale este comediante de los Estados Unidos, que es muy famoso allá, poco reconocido fuera de los Estados Unidos, pero sale hablando de este tema de fake news, del tema de la información falsa.
Lo quise poner como ejemplo porque esta fue una campaña que se organizó precisamente en los Estados Unidos para alertar a la gente sobre el tema y que pusiéramos especial atención nosotros como consumidores de los medios y como tal cual consumidores de productos y servicios, para que pusiéramos atención, porque aparentemente hasta el día de hoy, donde reside principalmente el poder de controlar la información falsa que circula en redes sociales y en distintos medios digitales, aparentemente donde reside el principal control es en nosotros como usuarios de esas redes sociales, no en las marcas, no en las organizaciones, no en las autoridades, porque se han dado ciertos fenómenos y ciertos casos en el mundo en donde ha quedado demostrado que las autoridades son incompetentes para manejar el tema de noticias falsas que corren. Y no lo digo con un aire peyorativo cuando digo que son incompetentes, sino que realmente ha sido muy difícil desarrollar o encontrar herramientas y habilidades para identificar noticias falsas y poder combatirlas a tiempo. Entonces, bueno, hoy quiero un poco abordar este tema de cuál es la responsabilidad nuestra como consumidores de medios, pero también cuál es la responsabilidad que tenemos como comunicadores y profesionales de la comunicación en el tema de noticias falsas, y más cuando afectan a nuestra marca, nuestro producto, nuestra empresa o nuestra organización. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Vale la pena darle una vuelta de por dónde creemos que se originó el tema de fake news, ¿no? No sé si todos identificamos dónde se inició y quién podríamos decir que fue el que comenzó con todo esto. Creo que casi en todo el mundo se identifica casi al presidente Trump o al presidente Trump con el tema de fake news, porque él empezó precisamente a tweet. Básicamente él empezó a llamar fake news a la información que estaba saliendo en los medios que eran contrarios al presidente en los Estados Unidos, y él decía que eran noticias falsas lo que estaban publicando, ¿no? Sin embargo, él mismo entró en una dinámica al principio de su campaña donde todo el tema de fake news y todo el tema de noticias de dudosa procedencia y de dudosa credibilidad, él las estuvo empujando desde el inicio, ¿no? Algunos ejemplos que vemos acá, que probablemente no se alcancen a ver bien por el tamaño de la letra, pero él decía que él había inventado los fake news, ¿no? Tal cual. En una entrevista él dijo que él se proclamó como el inventor de los fake news. Él decía que muchos están diciendo que él es el mejor en el uso de los 140 caracteres, el mejor escritor en el mundo, y es realmente sencillo cuando uno se divierte haciéndolo, ¿no? Como todos ustedes saben, creo que el presidente Trump fue uno de los primeros presidentes que empezó a utilizar Twitter tal cual como para mandar información directa y comunicarse directamente con el ciudadano desde el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos. Él decía que su uso de las redes sociales y de Twitter no era presidencial, era más la manera moderna de ejercer la presidencia, ¿no? Sin embargo, cuando él empezó a ver el tema, cómo le cambiaba en contra el tema de la información falsa, él empezó a decir, él armó un grupo dentro de su gabinete para dedicarse a identificar y a desmentir las noticias falsas que trascendían sobre él. Como se menciona en el último screenshot, él armó tal cual una brigada de corroboradores de datos, digamos, para que todo lo que él fuera sacando o le tirara la oposición en contra como información, este grupo se dedicara a identificar a ver si era realmente cierto o era falso para poder desmentirlos, ¿no? Sin embargo, realmente el tema de fake news viene desde mucho tiempo atrás, no lo vamos a analizar acá, pero solamente para mencionar, seguramente muchos de ustedes recuerdan aquel incidente muy sonado en lo que es la historia de la radio a nivel mundial, de lo que fue la Guerra de los Mundos, por ahí de 1938, cuando Orson Welles transmitió en vivo en un programa de radio lo que parecía ser una invasión extraterrestre, que la Guerra de los Mundos es la novela de H.G. Wells. Cuando Orson Welles empezó a transmitir esto, a pesar de que había hablado previamente y había prevenido a la gente de que iba a tener este programa simulando una invasión extraterrestre, mucha gente no lo escuchó. Y el día que se transmitió el programa, simplemente sintonizaron la radio y empezaron a escuchar, y la gente entró en pánico. Y ha sido uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad,
del movimiento que puede ocasionar una paranoia colectiva provocada por noticias falsas. Entonces realmente el fenómeno no es tan nuevo, lo que le está dando mucho impulso hoy en día son las redes sociales y los medios digitales. Y cuando hablo de medios digitales, también es importante destacar el rol que está teniendo WhatsApp hoy en día. No nada más redes sociales como Twitter, como Facebook, sino un medio como WhatsApp que está prácticamente cero regulado, no hay nadie que esté pendiente de cómo se desarrolla WhatsApp, qué noticias corren, etcétera. Es realmente un tema para analizarse, ¿no? Y acá mencionaba, ¿por qué los riesgos? ¿Por qué nos debe ocupar el tema de las fake news? Acá ponía yo una caricatura en donde dice básicamente, dice, lo siento, Johnny, tu respuesta es correcta, sin embargo, Kevin gritó su respuesta incorrecta mucho más arriba que la tuya y por eso es que obtiene los puntos, ¿no? Realmente hoy en día parece ser que esta es realmente la realidad que viven muchas marcas, empresas, organismos, gobiernos, que es quien grita más fuerte es el que gana la credibilidad, en vez del que tiene la razón o el que tiene los datos correctos para comunicar. Eso es lo que parece que está ocurriendo con las redes sociales. Y también acá me permito recordar lo que hace algunos años mencionó Humberto Eco, que decía que las redes sociales le daban voz a millones de torpes que en el pasado solamente tenían opinión cuando estaban en el bar del pueblo tomándose un par de cervezas y hablando sin mucha coherencia, ¿no? Fue bastante polémica su declaración, sin embargo describió bastante bien lo que suelen ser la reacción de las redes sociales en los temas de noticias falsas. La gente pocas veces se detiene a analizar de dónde viene esa información y cuál es la fuente, si es confiable o no, ¿no? Y esto es básicamente lo que vemos que está ocurriendo hoy. Y perdónenme también por la simpleza de la imagen, pero hoy decimos, seguramente ustedes conocen estos tres simios que son el no hablo, no escucho y no veo, ¿no? Que es parte de la filosofía asiática sobre un tema de procesos de aprendizaje y de conocimiento. Pero hoy en día estos tres simios han evolucionado en esto, ¿no? Que es básicamente, no leo completo, realmente ni siquiera averiguo, no comprendo bien la información, no me dedico a tratar de entenderla, no analizo, no busco fuentes de información, pero lo que sí hago es, sí la comento y la distribuyo, ¿no? Y la replico, la retuiteo o la reenvío. Eso es lo que está poniendo hoy en día, insisto, en un riesgo importante a las marcas. Cuando de pronto, por ejemplo, alguien toma una fotografía sobre una Coca-Cola que disuelve un tornillo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Nunca sabemos si realmente la fotografía o el video que subió la persona es cierto, si no está editado, ni siquiera es tal cual, no sabemos quién puso esa información ahí. Pudo haber sido un competidor, por ejemplo, para tratar de desvirtuar o de desprestigiar a la marca, que de hecho han habido varios casos de competidores o de empleados de una empresa que con tal de hacerle daño, porque se sienten resentidos por algún motivo, porque los echaron, porque no les han dado un aumento, etcétera, filman este tipo o graban este tipo de situaciones tergiversadas y las hacen correr y nadie se detiene a pensar. Y eso le hace un montón de daño a las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día entonces por parte de estos grandes medios, ¿no? Yo decía, ¿por qué deben ocuparnos? Y básicamente la imagen también no es gratuita. No sé si ustedes ubicaron o recuerdan hace un par de meses que fue citado Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, fue citado al Congreso de los Estados para rendir cuentas sobre lo que había pasado con las elecciones en los Estados Unidos. Por quien no conozca el caso completo, les cuento que fue citado básicamente porque se encontró que realmente empresas o intereses o grupos de interés rusos estuvieron muy metidos o participando de manera importante y digamos tras bambalinas en las elecciones de los Estados Unidos a través de una generación de noticias falsas y a través de generación de contenidos y aprovechamiento de las redes sociales para mostrarles ciertos contenidos que condicionaran el voto a los electores en los Estados Unidos. Y este es un dato específico, ¿no? En Facebook se generaron 4 de las 10 principales noticias falsas en los últimos 3 meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esto fue lo que básicamente desencadenó
el que fuera citado Mark Zuckerberg a rendir cuentas en el Congreso de los Estados Unidos. Y a este episodio se le conoció también como el tema, trascendió principalmente por el tema de Cambridge Analytica. No sé si también todos escucharon ese tema, pero esta fue la firma que se dedicó a utilizar los datos que tenía la gente, que todos nosotros damos dentro de Facebook, para identificar nuestros perfiles, ¿no? Y en los Estados Unidos particularmente, pero también se demostró que había ocurrido en otras elecciones de otros países en el mundo, lo que hacía básicamente Cambridge Analytica para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos fue identificar qué perfil tenía la gente y dependiendo del perfil le iba mostrando y qué afiliación o qué preferencia política tenía la persona para irle mostrando ciertos contenidos y de alguna manera irle condicionando el voto, ¿no? Y ir favoreciendo al candidato de los republicanos, que en este caso era el presidente Trump. Por esto fue citado y lo quise poner también porque realmente esto marcó un hito en el tema de las redes sociales y de cómo se están manejando hoy estas empresas de la nueva economía, ¿no? Jamás se había visto a Mark Zuckerberg vestido en traje y con corbata. Era parte de su imagen transgresora y de romper un poco con lo que es el corporativismo y lo que es el mundo empresarial moderno. Sin embargo, para ir al Congreso de los Estados Unidos y en el momento que tuvo que demostrar credibilidad y seriedad, se puso una corbata, un traje y fue a hablar con sus mensajes clave, con su discurso previamente preparado y asesorado por un equipo de comunicación. Interesante también el tema, ¿no? Y a raíz de eso, Facebook entonces emitió una política también y emitió una serie de protocolos para proteger entonces a los usuarios sobre el tema de fake news. Acá les pongo un ejemplo, pero un vistazo de 9 de las iniciativas que Facebook está echando a andar después de esta cita que tuvo en el Congreso y a las cuales se comprometió que deben correr en todo el mundo y que ustedes las pueden buscar perfectamente. No voy a entrar en detalle en ellas, ni mi intención es que ustedes acá les cueste trabajo entrar a ver cuál es cada una de ellas, pero el hecho de que Facebook ya haya puesto en marcha estas iniciativas porque realmente es un tema que preocupa en todo el mundo. Y no nada más Facebook, sino todas las redes sociales están avanzando en el mismo camino. Y les muestro algunos ejemplos. Tal cual, el caso de Facebook ha conformado grupos externos de profesionales para confirmar en la verificación de contenidos, ¿no? Para colaborar en la verificación de contenidos. Importante este detalle, que el propio Facebook, que tiene herramientas automatizadas, por donde está trabajando principalmente es en armar grupos de personas y de especialistas que identifiquen las noticias falsas y que ayuden un poco a orientar y a clasificar los contenidos que hay en Facebook. Sigue siendo una labor humana, a pesar de, como mencionaba hace unos minutos otro conferencista, que el tema de inteligencia artificial, por supuesto que está cobrando cada vez más fuerza y más en herramientas como esta. Sin embargo, hoy el tema de identificación de noticias falsas, de contenidos tergiversados, sigue siendo una labor principalmente humana. Twitter, por su lado, ha comenzado la depuración de cuentas falsas o inactivas y seguirán mejores prácticas de la industria, es lo que ha declarado Twitter. No sé si también ustedes fueron afectados hace alrededor de unos 6 meses. De pronto uno amanecía con su cuenta de Twitter en donde le faltaban seguidores, ¿no? Mucha gente se quejó de eso, particularmente los que se conocen ahora como influencers, ¿no? Que de pronto amanecían y les faltaron varios miles de seguidores. Y eso era por el tema de que Facebook empezó a depurar las cuentas que o estaban inactivas Twitter identificó cuentas que estaban o inactivas o que eran falsas o que eran robots, ¿no? Los famosos bots que hay en Twitter. Por su parte, el propio WhatsApp también ha hecho lo que es, instauró la etiqueta de reenviado. Seguramente ustedes ya lo han visto hoy, que cuando ustedes intentan reenviar un contenido de un grupo a otro, de un chat a otro, ya les aparece la etiqueta de reenviado. Y limitó la cantidad de reenvíos de mensajes masivos a grupos. Esto fue también a raíz de 2 incidentes particulares que ocurrieron este año. Uno de ellos fue en la India y otro fue, tristemente, en mi país de origen, en México, hace aproximadamente un par de meses. Fue el mismo caso, obviamente con distintas características, pero ocurrió la misma situación, que a través de WhatsApp en México, en el estado de Puebla, empezó a circular las fotos de dos jóvenes que aparentemente estaban siendo acusados de haber secuestrado niños como parte de una red de tráfico de menores.
Y empezó a correr eso muy fuerte en el estado de Puebla y la gente los identificó. Eran estudiantes de una universidad de Puebla, los empezaron a perseguir hasta que dieron con ellos, los acorralaron y prácticamente, tristemente, fueron linchados por la gente que creyó que efectivamente esas noticias eran verdaderas. Y esto ocurrió dentro del marco de una serie de comunicados que emitió la policía del estado de Puebla, en donde decía que eso era falso, que no había ninguna acusación contra esas personas y que no había por el momento ninguna orden ni de aprehensión ni de investigación ni nada contra esos dos chicos. Ocurrió ya el crimen, pues ahí entonces se detuvieron a varias personas y se hizo una investigación profunda y realmente se confirmó que esas dos personas o estos dos chicos que habían sido linchados eran inocentes, que eran estudiantes, si no ejemplares, eran estudiantes promedio, eran chicos de una familia normal, que no tenían ninguna vinculación con ninguna red de tráfico de menores. Lo mismo ocurrió en la India a principios del año. Entonces, a raíz de eso es que el propio WhatsApp se ha visto obligado a tratar de meter algunos mecanismos y aunque parezca muy poco el tema de reenviado, al menos es un paso adelante, ¿no? Y finalmente también YouTube, que como probablemente la mayor parte de ustedes sepa, es el segundo buscador más importante en el mundo después de Google, YouTube, de contenidos. Entonces, cuando alguien está buscando un contenido sobre alguna marca, alguna empresa, hoy lo busca a través de YouTube. Lo que ha hecho YouTube, y es de pronto de lo más significativo, es que ha invertido más de $25 millones en nuevas funciones, en revisadores humanos y preferencia por videos de fuentes acreditadas. Es decir, la idea es que muestre más videos que tienen a la fuente, que se ha documentado, que aquellos que no tienen ninguna fuente, que ha sido subido simplemente por al azar. Ya estamos casi por terminar, no quiero quitarles mucho más tiempo. Bueno, como parte de los esfuerzos de los fake news, quería yo también, en contra de los fake news, quería yo mostrarles también qué herramientas ustedes pueden utilizar dentro de sus empresas u organizaciones para combatir el tema. Hay algunas, este es el caso de Storyzy, que es una herramienta que existe en el Reino Unido, precisamente para identificar contenidos falsos. Está también Full Fact, también en el Reino Unido, y acá en Argentina particularmente hay un sitio específico que se llama Chequeando, que básicamente también a través del esfuerzo de la gente y de grupos específicos de análisis de noticias verifican que los discursos o las notas particularmente políticas o de políticos que realmente estén que realmente estén verificados, que sean fidedignas, que tienen las cifras correctas, que los políticos no estén mintiendo y que también las notas que circulan alrededor del tema no sean falsas. Pero, insisto, es bastante lento el procedimiento porque todavía está mucho basado en el trabajo de humanos, no de inteligencia artificial, ¿no? Finalmente, ya prácticamente para concluir, este es mi último slide. Como comunicadores y como profesionales, ¿cómo abordamos también el tema del combate a las fake news? Y hay que abordarlo como tradicionalmente los profesionales de la comunicación hemos trabajado con el tema de los rumores. Cuando una empresa tiene que enfrentar rumores o una marca enfrenta rumores sobre su producto o su servicio, ¿cómo los trabajamos? ¿Cómo los desmentimos? Echamos mano de la red de contención que hemos creado como publirelacionistas, lo que hace rato también hablaba uno de los conferencistas, es cuando uno hace relaciones públicas lo que busca es hacer aliados. Los rumores uno es capaz de desmentirlos a través de esa red de aliados y difuminando la información correcta, ¿no? Entonces, aprovechemos también las características de los rumores como tal, se comportan similar. Algunas recomendaciones que hacemos, acá algunos sitios todavía también, para el tema de desmentido de rumores. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seamos proactivos y rápidos, lo que hace también unos minutos hablaba uno de los invitados acá, es hoy en día con las redes sociales no nos podemos demorar un día en responder sobre alguna noticia falsa o algún rumor negativo. Tenemos que salir a desmentir rápido. En la medida de lo posible, intentemos identificar la fuente y neutralizarla. Tuvimos nosotros el caso en Burson de una empresa que estaba siendo atacada también y decía que su producto generaba cáncer. Había estudios que demostraban que eso era falso e identificamos dónde había sido posteado inicialmente ese contenido. Tratamos de contactar al community manager de esa red
logramos que bajara la información y de esa manera disminuimos la capacidad de circulación que se tenía de esa noticia falsa. A veces es posible hacerlo. Llenemos los vacíos de información, no permitamos que los terceros colaboren o construyan sobre los rumores. Nosotros salgamos a atajarlos. Busquemos respaldo de nuestra red de aliados, como ya hablamos, y parte de los seguidores que nos siguen, valga la redundancia, en redes sociales, a veces ustedes han visto cómo entran a defender una marca, así que echemos mano de eso, aprovechemos la viralidad y características de los medios digitales, juguemos su propio juego, también desarrollemos contenidos que corran rápido, que sean virales, para desmentir rumores. Y finalmente comuniquemos directo a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Nuestros canales de comunicación directos y propios son los mejores para diseminar información, ¿no? Y finalmente cierro nada más con esta reflexión que dice que a mí me gustan los rumores, ¿no? Porque a través de ellos es que encuentro muchísimo o conozco mucho de mí que yo no sabía anteriormente. De pronto estos rumores, estas fake news hablan de algo que le puede estar doliendo o una oportunidad que tiene la organización o la marca. De pronto no lo veamos tan mal, veamos qué se está diciendo en nuestra marca, en nuestra empresa y saquemos provecho de ellos desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Por mi parte es todo, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias Antonio. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Bueno, acá lo tenemos y aprovechemos a nuestro amigo con alguna consulta. ¿Quién quiere preguntar? Ay, qué miedosos que son. ¿Acá hay una pregunta por ahí? Ah, perfecto. Gracias. Buenas, soy de Costa Rica y trabajo en una universidad muy importante, que es la primera universidad pública de mi país, la Universidad de Costa Rica. Sí. Y nos hemos dado cuenta últimamente, gracias, mis amigos panameños, cerquitita estamos. Les iba a consultar que tenemos alrededor en nuestro Facebook institucional 188,000 seguidoras y seguidores, pero nos hemos dado cuenta de que hay muchos troles, sí, ¿verdad? ¿Cómo poder combatirlo también? Porque nos hemos enfrentado a crisis, claro, en el sentido de que ahora con el presupuesto público, la amenaza a las universidades públicas, correcto, también tuvimos un suceso últimamente que se vio en CNN, por ejemplo, cuando irrumpieron a nuestra universidad varios policías y ahí se estaba violentando la autonomía universitaria, estaban golpeando a estudiantes, pero ¿cómo contrarrestar esto, verdad? Porque hay mucha amenaza y personas que no creen en la universidad pública y lo hemos visto mucho en Instagram, en Twitter. Allá en Costa Rica está muy en boga el Instagram y quisiera también ver cómo están las redes sociales aquí, por ejemplo. Sí, correcto. Yo te diría que hay al menos dos formas de combatir el tema de los trolls. Algunos de ellos son robots, como lo hemos platicado, son bots específicos programados. Generalmente se ven más en campañas políticas, donde hay ciertos programas que lo que se dedican es a estar sacando contenido negativo y atacando al candidato o atacando a algún partido político. Pero, sin embargo, también hay trolls tal cual, que son como nosotros, seres humanos, pero que parece que básicamente viven dedicados a crear conflicto en las redes sociales, ¿no? Lo que te diría yo es, lo recomendable para eso es definir una política de comportamiento dentro de tus redes sociales, porque algo de lo que se ve muy mal cuando de pronto una marca borra, por ejemplo, ciertos contenidos de su red social o borra ciertos ataques que hay de parte de la comunidad, se ve mal y de pronto a veces es criticada por eso, porque no hay libertad de expresión dentro de ese espacio de la marca o de la empresa o de la universidad en tu caso, ¿no? Pero para que eso no ocurra, de alguna manera lo que se recomienda a las empresas es definan una política de uso o de comportamiento dentro de la comunidad y háganla pública en su fanpage en Facebook y ténganla ahí. A lo mejor la gente no la consulta, pero ustedes la tienen ahí como para poder defenderse en el momento en que digan vamos a tener que borrar ciertos contenidos porque no obedecen al protocolo de comportamiento que es permitido para nuestra universidad dentro de nuestros espacios digitales. Y dentro de esos protocolos tú defines desde temas como discriminación sexual, de raza, ideología política, etcétera. ¿Cuáles son los contenidos que se van a permitir en tu red social y cuáles no? ¿Y cuáles se va a dar
digamos, la facultad, la universidad de poder borrar o bloquear a ciertos usuarios que no cumplan con el protocolo de tu comunidad, porque a final de cuentas te pertenece a ti y tú puedes establecer ciertas reglas y bajo esas reglas se ve mucho mejor pues el manejo, digamos, de esos trolls. Lo otro es también apelar y aprovechar a tu misma comunidad, como lo comentamos hace unos minutos. De pronto algunas marcas que se ven atacadas, la propia comunidad entra y te defiende y te dice, bueno, no es cierto, lo que están diciendo no es cierto, mi experiencia ha sido completamente diferente, en la universidad yo he tenido oportunidad de crecer, etcétera. Eso también es una manera, pues, un poco más reactiva de permitir que la gente entre y te defienda, ¿no? Lo más indicado, insisto, y creo que lo que puede ser proactivamente es definir ese protocolo y con base en ese bloquear a ciertos personajes, en este caso esos trolls, y borrar ciertos contenidos ofensivos, ¿no?